¿Alguien tiene alguna duda específica? Porque quedamos con dudas, ¿no? Esa sería la idea, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda específica de lo que estudiamos? ¿O para que podamos trabajar en eso? Yo estoy tratando de enviar algo para ustedes. Si alguien no tiene ninguna duda específica, podemos ir a los textos que pensamos, que yo hablé. Pero me gustaría saber cómo les fue. ¿Alguien hizo algún ejercicio? ¿Alguien eligió algún texto para estudiar? Graciela, Eduardo, Berna. Sí, No, lamentablemente yo no hice. Creo que mi audio está yo, hi- bajo, ¿no? sí, yo hice Perfecto. algunos de los salmos y de Romanos 6:23. 23. ¿Quieres Sí, empezar por ahí? Vamos a encontraste algo interesante ahí en el 23. sí, estaba haciéndome la pregunta, es un tema que estoy investigando, que es acerca del Ok, carácter de Dios, ¿no? Y ok. digamos, porque la hermana Tess con todo este tema de dispensaciones, el hecho de encontrar esas dispensaciones muestra de que ha ido cambiando algunas cosas y nos ayuda a entender algunas cosas que son un poco difíciles de entender. Y una de las cosas es acerca Sí. de Dios en cuanto a cómo puede ser que Dios sea destructor y a su vez se presente como Dios es amor. Entonces, uno de los versículos que me interesó fue Romanos 6:23, ya lo estoy buscando, un segundito, eh, que dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, el versículo ahí define de dónde viene la muerte, ¿no? No viene de Dios, sino del pecado, ¿no? Eh, Ok. es una estructura aparentemente de repetición y ampliación, ¿no? Comparar y contrastar también, ¿no? Que es una repetición y ampliación. Ah, tenés razón, ampliar y contrastar. Entonces puse dos renglones con tres líneas. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y debajo, dádiva de Dios, vida eterna. Entonces, se Ok. ve que hay un contraste entre muerte y vida, ¿no? Y por un lado, digamos, el verbo sería, o mejor dicho, sí, digamos, uno es la paga y el otro es la dádiva, ¿no? O sea, uno es una consecuencia y el otro es un regalo, ¿no? Y, Claro. Y si fuéramos a y pensar también en, perdón, no, si fuéramos a pensar en sí, parábola, paga y dádiva son parecidos, o sea, es como si fuera un pagamento, es la misma parábola. Uno es de gracia, ¿no? Uno es gratuito, como vos bien hablaste, y otro claro, es como una consecuencia. Pero seguís, seguís. sí. Entonces después ahí lo que nos queda, de donde sale la luz, es que uno proviene de Dios y otro proviene del pecado. O sea que la muerte es a consecuencia del pecado, no es de parte de Dios, ¿no? Hay una cita muy linda del Espíritu de Profecía que dice que el enemigo hace ver a Dios como un verdugo, pero Dios no es un verdugo que ejecuta al pecador. O sea que acá es claro que la muerte viene por el pecado. Me interesó justamente por el tema y aplicando las herramientas que vos estabas expresando, ¿no? Bien, antes de salir, no sé si vas a querer salir de ese texto ahora, No sé si si te vas a hay otro, más porque para... yo, sí, yo quiero Sí, sí, explorar sí. un poquito más ese texto, algunas cosas que hay acá. Si Bueno, todos tienen la Biblia en Romanos 6:23. Sí. No veo el chat acá, pero voy, ok. Me parece interesante. Primero que habló Eduardo es que es un repetir y ampliar. Y después yo le dije, es un repetir y ampliar, pero es el tipo de repetición y ampliación es un comparar y contrastar. Yo les quiero mostrar algo que facilita mucho encontrar comparar y contrastar, que es la palabra pero.
En inglés es but, o más, a veces dice más. Dice, porque el salario, la paga del pecado es la muerte, más el don gratuito de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. Sempre que ves a palavra mas, tenés que buscar, mas ou pero, tenés que buscar comparar e contrastar. Sempre. É como um indicativo perfecto. gramatical. Então, se uno Perfecto. aprende isso, se vê uma... Há certas excepções. Há alguns momentos onde não vai ser um comparar e contrastar. Eu creio que na semana passada encontrei por primeira vez um mas ou pero onde não era comparar e contrastar. Pero la mayoría de las veces, toda vez que veas un más o pero en el texto, va a ser una estructura de comparar y contrastar. Entonces, eso es algo que yo quisiera resaltar en ese texto que trajo Eduardo para poder enriquecer, yo creo, el estudio de ustedes. Sí, Eduardo, siga. Sí, y ese texto que vos encontraste único, ¿cuál es? Porque habría que ver, porque la misma palabra más, espero, pero tiene otra acepción, para saber si en ese versículo está aplicada otra acepción que no implicaría tanto el pero, ¿no? Es otra. Yo no me acuerdo. Yo creo que es en Deuteronomio porque es el que tengo estudiado recientemente. Pero a veces, no sé, a veces a los sábados yo abro la Biblia en los Salmos de estudio aleatorio. Entonces no te voy a poder decir. Pero, o sea, mi único punto es, tenés que usar tu raciocínio crítico. Vean el más o el pero como una señal. Si ves eso, busque si es un comparar y contrastar. Si uno no encuentra ningún indicativo de eso, entonces no es. Pero la mayoría de las veces, siempre que veas el más, va a ser un comparar y contrastar. Bien, la segunda cosa que yo quisiera poner acá es el Disculpa. for, porque empieza con for. ¿Sí? Sí. Eso iba a preguntar, si hay otras palabras claves que indican esa situación. O solo but. Entonces, eso. Essa acá, para comparar y contrastar, yo creo que esa también, así como suele ser repetición y ampliación, por ejemplo. Como fue en los días de Noé, sean prudentes como la serpiente y como, me olvidé del versículo, pero el como suele ser repetir y ampliar y es un indicativo de parábola también, ¿no? O así como fue en los días de Noé. Ese es un indicativo que... ¿Sí? Y también compara. O sea, exactamente. Hay que ser como. O sea, exactamente. Nos pone como la meta y el cómo en el medio. Exactamente. Y el por, en inglés es for, therefore, pero en castellano creo que la mayoría es por o por causa. La palabra dice, cuando dice causa, o por causa, es una relación de causa y efecto. Entonces, siempre que empieza con por, como por, o pues, no sé, mi Biblia es en inglés, ¿alguien puede leer cómo empieza el versículo 23 de Romanos 6? Por lo tanto, For también. the wages of sin. Exacto, eso es en inglés, y en castellano es por tanto, ¿no? Entonces, en inglés, Exacto. for, y en castellano, por. ¿Por qué también? No escuché. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Entonces, siempre que vean eso, ¿por qué? Tienen que buscar o por tanto o por causa, tienen que buscar una relación de causa y efecto. En el sentido de que si hay una causa, es una ley de la naturaleza, tiene que tener un efecto. Entonces, tienes que ver, cuando aparece por, suelen introducir el efecto ya. Oh, perdón. Porque el salario del pecado es la muerte. Exacto, acá está hablando de la conclusión. Entonces, eso acá yo tengo que buscar el efecto de eso antes, que va a estar probablemente en el versículo anterior, que dice, porque ahora, más ahora, entonces hay otra vez, en el versículo 22 empieza con qué? Con una comparación y contraste, porque empieza con but. Pero ahora, siendo hechos libres del pecado y nos tornando siervos de Dios, tienen los frutos de la santidad y de la vida eterna. Y ahí va a empezar con una relación de causa y efecto. Porque el salario del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces acá,
la conclusión de los dos versículos es la vida eterna, que menciona en el final del 22 y el 23. Entonces ele dice, como ahora nosotros estamos viviendo para la santidad y fuimos liberados del pecado, entonces esa es la causa. El efecto va a ser que vamos a recibir la vida eterna, porque si el salario del pecado es la muerte, por contraste, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. No sé si quedó claro la relación de causa y efecto. Si quieres, yo puedo intentar repetir con otras palabras. Que hay en el 22 y el 23. No, está Perdón, clarísimo. Buenísimo. Gracias, Graciela. Eduardo. ¿Cómo podemos entonces clasificar ese versículo? ¿Es una repetición y contraste o una causa-efecto? ¿O son las dos? Hay comparar, contrastar y causa y efecto. Hay los dos. Ok. Pero cuando tú dices comparar y contrastar, tú lo encuentras eso solamente en los dos versos, ambas estructuras, pero al mismo tiempo es una doble comparación con el versículo 22, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si fuéramos, por eso es interesante el de poner colores, porque, por ejemplo, si yo pongo el color azul para la vida eterna, el azul va a estar en el 23 y en el 22, en el final del 22, que va a hablar de recibir vida eterna también. Entonces, el 23 está ampliando cómo se recibe la vida eterna, que es mencionada en el versículo 22. Que es lo que creo que fue la hermana Solange que lo mencionó. Entonces, el 23 está ampliando el 22. Incluso el 22 está hablando de una parábola de qué? Sendo libertos. O que quer dizer isso? Às vezes não pensamos muito que liberação é uma parábola também. Porque já assimilamos muito o espiritual. Pero de que? Alguém vai mencionar. La de los frutos, ¿no? Vai falar de frutos acá também, que seria uma outra parábola que há acá. Pero liberar, liberação. Que tipo de parábola é? Quando eu hablo de liberar, eu estou falando de que modelo? Ampliar. No, Sí, pero si voy a una historia bíblica, no estoy sabiendo hacer la pregunta, creo. Yo no estoy, es difícil hacer la pregunta que quiero. ¿De qué historia bíblica te lembra liberación? ¿Alguien que fue liberado? ¿Personas que fueron? ¿Quién? La historia del Éxodo. De Egipto. Éxodo. De Egipto, muy bien. ¿Y en Egipto ellos estaban en qué? ¿En qué condición? En esclavitud. En esclavitud. Entonces fueron liberados de la esclavitud. Entonces, gracias, la hermana Solange mencionó algo de que el 23 es una ampliación del 22. Y de verdad es, porque el 22 habla de una parábola de esclavitud. Vos estabas esclavo y fue liberado del pecado. Y si trabajabas para el pecado, porque un esclavo tendría un cierto tipo de salario. El salario que uno iba a recibir era la muerte. Pero como ahora saliste de tu antiguo dueño, no sos más esclavo, vas ahora a recibir una dádiva, que es la vida eterna, por medio de Cristo. Ok, conceptualmente yo te entendí, pero ahora necesito que vamos un poco más organizados. Porque en el ejercicio, haciendo el ejercicio, te puedes dar cuenta que dentro de un mismo versículo, por frase o por sentencia, tenemos una estructura. Entonces, dentro de un mismo versículo, puede haber 2 o 3 estructuras, pero a la vez el versículo está conectado a otro versículo que adhieren las estructuras. Entonces, basando en ese orden, ¿cuál es la estructura primordial? ¿La comparación interna del versículo en sí o la comparación entre dos versos? Yo creo que, o sea, yo creo que depende de la idea que uno quiere hablar. Por ejemplo, si yo estoy charlando, si yo quiero explicar la parábola de la liberación y hacer un punto acerca de la historia de la salvación, por ejemplo, de decir que cuando uno se arrepiente y es convertido y nace otra vez, es liberado del pecado. Yo creo que el 22 y el 23 como una estructura completa es más importante. La estructura de todo el versículo que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, Eduardo quería hacer un punto con relación a que no es Dios quien trae la muerte. Entonces, con relación a eso,
toda essa estrutura grande já não é tão relevante para ser o ponto. Basta com o 23 para ser o ponto que ele quer ser. Então, eu creio que a importância nesse sentido vai depender de que é o que queres ensinar ou o que é que queres aprender. ¿Tiene sentido lo que digo? Totalmente. Ok. Podemos ir para outro versículo. Não sei se temos muito tempo, mas eu digo para trabalhar outras coisas. Não sei se alguém tem outro texto. Não sei se Eduardo tem uno mais. Al Salmo 19, o también el versículo ese que vos mencionaste del profeta menor, el capítulo 3, 17, creo que era. Esse é, não sei se podemos ir aí. Amós, ok. O si no, en el Salmo 19 también hay varias estructuras que se veían las estructuras, pero no sé cómo clasificarlas. Okay. Seria Amós 3, pero é bastante denso. Eu necessitaria de uma pista, ou seja, poderíamos lerlo só para identificar que é o que está passando, pero eu não creio que se na pizarra seja fácil de sacar o sentido do texto, porque capaz podemos. Vamos ao 19 e depois vamos ao Amós 3, então, porque nos vai tomar muito mais tempo o Amós 3. Salmo 19, certo? Muito bem. ¿Queres conduzir, mostrar algo específico no 19? No 19, lo que eu tenho acá, nós fuimos hasta o 4. Não sei se queres mostrar algo. Se queres, me interrompi. Senão eu vou a... Eu vejo basicamente repetição e ampliação. Há pouco de comparar e contrastar, por exemplo, no 6, há comparar e contrastar que habla desde hasta, por exemplo, que já vimos de uma maneira semelhante. Não, isso já vimos. Vimos hasta o sábado, ayer. Del 7 al 10, o salmo cambia bruscamente. Esse salmo habla de 2 revelações. Isso é algo interessante que uno percebe quando está ponendo as ideias com colores, porque uno vê mais claramente cambio de ideias, porque uno já está pensando aqui, qual é a ideia que está passando acá? Qual é a ideia que está passando acá? Quando chega hasta o 6, está falando da natureza como na fonte de revelação da vontade de Deus. Quando chega ao 7, seria como se cambiar a parábola, ou seja, como se cambiar o tema. Empieza a falar da lei de Deus. E diz, a lei de Deus. Então, o Salmo 19 está falando inicialmente de los dos livros que temos. O livro da natureza para revelar a Deus e depois do livro da palavra inspirada. E aí, a partir do 7, empieza uma série de repetição e ampliação. É interessante se uno percebe que a repetição e ampliação já sigue no versículo 7, 8, 9, 7 e 8, 9. No sentido de que uma porção repite, amplia, pero acá repite e depois cambia. La segunda seria como se fosse A, B, A, B. Luego A, C, A, C. Luego A, D, A, D. Não sei se entende o que quero dizer. Que a primeira porção, a porção A, se mantém nas 3 partes. O que quero dizer? 19:7 diz: La lei del Senhor. Esse seria el lá. É perfeita e converte el alma. Então, há 3 pontos. La lei, que é perfeita e converte el alma. Isso é igual ao testemunho do Senhor. É recto, não? O meu está em inglês. Tornando el sábio a pessoa que é sencilla. Então, converter el alma é o mesmo que tornar uma pessoa sábia. Se uma pessoa quer saber que é conversão, de acordo com Salmos 19, é o mesmo que tornar uma pessoa sábia. E o testemunho do Senhor é perfeito, é o mesmo que é certo, seguro. E quando começamos o 8, agora habla outra vez. Os 2 estatutos do Senhor seriam o mesmo que a lei do Senhor. E é correta e dá alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor
son puros, que es lo mismo que ser recto, y alumbran los ojos. Entonces, hay otra vez la misma secuencia de repetición. Y ahí, a partir del 10, hay un comparar y contrastar acá, que es un poco sutil, porque en el 11 habla del siervo. No sé si ven, porque por ellos el siervo es advertido. Entonces, desde el 7 empieza a hablar del Señor. Señor, Señor, Señor. Y estamos en Salmo 19. Entonces, Salmo 19 del 7 al 10 habla del Señor, 7 al 9. Y en el 11 introduce el siervo. Entonces, el siervo está en contraste con el Señor. Entonces, el siervo, ¿qué tiene que hacer? Escuchar lo que dice el Señor. Y él es advertido y tiene gran recompensa en escuchar lo que dice el Señor. Y ahí, a partir del 12, entonces va a hablar qué es lo que tiene que hacer el siervo, que es cambiar su corazón y todo eso. ¿Algún comentario? Eduardo habló para venirmos al 19. No existe ningún comentario, entonces yo tomé la delantera. No sé si tendría algo más a acrescentar. Sí, el problema fue que cuando te hice la pregunta se me cortó internet y después entré, entonces ya entré cuando estaba hablando. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Sí, era con respecto... Primero el hermano. Ok, bueno, Eduardo. En el 2, ¿no? Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. Ahí se ve claro que el verbo emite es igual al declara, ¿no? Sí. Y en un caso es sabiduría y en el otro es palabra, ¿sí? Pero, digamos, al ver que es día a día y noche a noche, parecería ser un contraste, ¿no? Exatamente. Entonces, ¿qué está enseñando eso? Porque hay veces que hay comparar y contrastar, que la idea que el autor quiere decir es que es la totalidad. Eso es el comparar y contrastar que está siendo utilizado acá, es para demostrar totalidad. O sea, el día sería un extremo, la noche sería el opuesto de eso. Y todo, tanto un lado como el otro lado, hablan de la gloria de Dios. No hay parte donde no se esté hablando de la gloria de Dios. Yo creo que esa es la lección que quiere pasar. Claro, no es contraste, sino complemento, ¿no? O sea, día, noche se complementa para todo el día, ¿no? Claro, pero para eso se genera por el contraste, ¿entiende? Yo entiendo que quiere decir que el contraste genera complemento. Claro, pero la idea es complemento y más que contrastar, que decir que el día y la noche producen cosas diferentes, no es que produce cosas diferentes, sino ambas cosas producen lo mismo, ¿no? Exactamente. Y complementan. Exactamente. Bueno. Solo eso. Sí, mi pregunta en cuanto a la relación al versículo 11 es, cuando él introduce al siervo, ¿él está contrastando realmente o él está ampliando? Yo digo contraste porque siervo y señor son dos situaciones opuestas, ¿entiende? O sea, si yo soy señor, no puede ser siervo. Y si soy siervo, no puede ser el señor. Entonces yo digo que está contrastando más en ese sentido, de que el señor es el que da la ley, es el que da los estatutos, que da el comando, y el siervo está en la posición opuesta, que es la de obedecer el comando y los estatutos. ¿Entiende qué quiero decir? Por más que los dos van a estar en unidad, que es el objetivo acá del Salmo, yo creo que es la misma idea que estábamos viendo con Eduardo, de que por más que día y noche sean opuestos, los dos pueden estar apuntando a lo mismo. Entonces, yo digo que Señor y siervo son figuras opuestas, pero la idea del Salmo es decir que el siervo va a obedecer al Señor. Ok, parece bien. Ok. ¿Alguna otra duda, algún otro Salmo o vamos a Amós 3? A mí lo que yo quería comentar simplemente que me llamó la atención porque
si nos fijamos, el Salmo está dividido, o sea, entre el 6 y el 7 hay una división, y entre el 10 y el 11 hay otra división, como que estuviera bien separado, inclusive, como tú decías, por la propia estructura. Y lo mismo del 1 al 4 también. O sea, me llamó mucho la atención eso, que no me había fijado nunca en que están separados, y eso hace que lo que tú explicás, justamente. Exatamente. Entonces, eso te ayuda a ver, porque cuando uno empieza a poner, colorear, o poner las estructuras, demarcar, resaltar todo, parece que es muy poco lo que estás haciendo. Pero después, cuando uno ve, resalta cosas que uno no veía con clareza. Ahora, yo solo me fijé en eso después que yo me puse a ver la estructura del Salmo, y yo, mira, hay 3 etapas acá, o sea, hay 3 partes en el Salmo, que é justamente o que vos apontaste. E que queda muito claro uma vez que uno se pone a trabalhar as estruturas. Capaz uno pode chegar a essa conclusão sem hacer nada disso, por la simple lectura. Pero eu creio que é muito mais difícil. Se eu não posso mostrar acá, eu vou tentar enviar a foto ao grupo depois. Pero solo por los colores, por exemplo, del 1 al 6 eu tenho muito rojo em minha Bíblia. Y de repente ya no hay más rojo. A partir del 7 sí cambió los colores. Hay más azul por los colores que yo elegí. Entonces, solo de mirar, yo sé que hay un cambio acá en la estructura. Bien, vamos a mostrar. ¿Sí? Sí, decime. Cuando dices tu cambio de estructura, también podemos decir que existe un cambio de tema. No es el mismo asunto. Gracias. Exatamente, no es un cambio de estructura. Muchas gracias. Porque hay repetir y ampliar en todo. Lo que cambia no es la estructura. Solange habló correctamente. Lo que hay es un cambio de tema, o hay un subtema dentro del mismo gran tema. El gran tema es la revelación de Dios. Y el primer subtema es por medio de la naturaleza, el segundo es por medio de las escrituras, y el tercero es cuál debe ser nuestra respuesta, ¿no? A eso. Sí, quizás lo que cambian son los sujetos. Exactamente. Yo ayer me quedé con una duda de cómo tú graficabas con las rayitas oblicuas para un lado y para el otro. Que en uno tenías 4, en otro 2, en otro 2 y después otros 4. Ok. El número no quiere decir nada. El número va de acuerdo con la palabra. O sea, yo lleno la palabra. Por ejemplo, día, se necesita 3, porque día tiene 3 letras. Entonces, vamos a decir que sería una raya por letra. No, no es. Pero yo pongo solo para que llene toda la palabra. Entonces, si es día y noche, noche va a ser más largo de ese lado, porque hay más letras acá en noche. ¿Entiende qué quiero decir? El número no es relevante, por lo menos eso no es nada oficial. O sea, es un conjunto de símbolos que yo elaboré. Vos podés utilizar el tuyo. Yo le presento el mío porque me parece que me ha servido bastante. Sí. No, simplemente abajo de todo, tú habías puesto 4, 2, 2 y 4. Y no sabía si tenían alguna importancia o simplemente es unos para un lado y otros para el otro porque están en oposición. No, voy a compartir acá para que todos entiendan qué es lo que está hablando. Te referís a eso acá, ¿no? 4 rojos, 2, 2, 4. Esos símbolos acá es porque cuando yo estaba haciendo, yo puse acá para copiar y colar, para hacer el dibujo, pero eso acá es irrelevante acá abajo. O sea, no quiere decir nada. No sé si me entendés. O sea, cuando yo estuve haciendo, es porque en el programa es más fácil. Sí. Entonces no tiene ninguna... Y acá el tamaño es simplemente el tamaño de la... que llena las palabras. Entonces, día, día... Era lo de abajo, gracias. Ok, no hay por qué. No sé cuánto tiempo tenemos, porque hay un estudio después de Micaela. Sí, todavía tenemos tiempo. Ok, entonces vamos a Amós 3. El estudio de Micaela es en 1 hora. Ok. Un poquito más.
Voy a buscar acá en internet Amós 3 en castellano y los comparto. Que aí se vai quedar mais fácil. Pero se podem ir abrindo Amós 3. Ahí está, ¿no? Sí, muy bien. Voy a poner acá la arena para ver. Bien. Graciela, ¿puedes leer para nosotros los 3 primeros versículos? ¿3 del 1 al 3? Sí. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Bien. ¿Qué hay acá en el versículo 3? Hay una pregunta. Es bien obvio. Capaz por eso no lo dijeron. Pero muchas veces nosotros pasamos por las preguntas y no damos mucha atención. Y el texto en sí no la va a contestar. Si uno siguiera leyendo, no lo vamos a hacer ahora. Pero uno puede seguir leyendo y solo va a ver más y más preguntas. Entonces, si uno no contesta la pregunta acá, uno no va a tener la respuesta. Entonces, siempre que hay una pregunta, es falta de educación no contestar las preguntas, ¿no? Entonces, hay que contestar a la pregunta. ¿Pueden dos personas caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta para eso? No. No. Entonces, la respuesta para eso es no. ¿Bien? Ok. Entonces, tengan eso en claro, que la respuesta para ese versículo es no. Vamos para el versículo... Atiende un paciente. 4. Vamos para el versículo 4. Si alguien lo puede leer. Déjame ver acá. Berna, no sé si tu micrófono funciona. Si puedes leerlo. Otro. Leo. Gracias. Bramará el león en el monte sin hacer presa. ¿Dará el leoncillo su bramido desde su morada si no prendiere? Bien. Entonces acá hay otras preguntas. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la respuesta para esas preguntas? ¿Repetí la pregunta? ¿Alguien sabe cuál sería la respuesta? Porque hay más 2 preguntas acá. ¿Bramará el león en el monte sin hacer presa? ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Podés repetir la pregunta? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta que hace el versículo 4? Hay 2 preguntas. No, la primera pregunta es: ¿bramará el león en el monte sin hacer presa? Matías Mejía dijo que... No, siempre va a ser sustentado por Rubén Dios. dice que sí, pero implícitamente, para mí implícitamente ya está dando una respuesta como de que no. ¿Por qué crees eso? Por la estructura de la pregunta. Sí. Por la estructura de la pregunta. Parece que es una pregunta que la respuesta sería no. Capaz puedes decir. Para confirmar eso, capaz, vamos a decir que uno no sabe la respuesta. Puede ser. Yo creo que yo no lo tengo apuntado acá, pero Isaías lo va a mencionar eso en otra pasaje. Creo que es Isaías 45:7. Un segundo, vamos a ver, no estoy seguro que es. Solo para que tengamos certeza absoluta. No, no es ese. Pero hay un texto en Isaías que dice que el león siempre ruge antes de
ou quando vê uma presa. Se uno vai à natureza, é um hábito de los leones que ele ruge quando se acerca à presa, para alguns é como se fora para amedrontá-las e para paralisar alguns animais. Eu vou buscar acá, não sei se vou encontrar o texto, pero versículo 5, 29. Isaías 5, 29. Vou compartilhar acá, eu tenho na outra Bíblia, do share. Creio que aí podem ver, não? Acá está em inglês, pero vou cambiar de idioma. E se travou me encontrar. Não. Para espanhol. Então, dice Isaías 5:29, su rugido será como de león, rugirá a maneira de leoncillos, crujirá los dentes y arrebatará la presa, la apanhará y nadie se la quitará. Então, esse versículo seria um exemplo de que quando um leão ruge, ou um leoncillo ruge, é quando ele vai arrebatar la presa, e la apanha e nadie la quita. Sabia? Está sendo uma comparação com uma nação que vai vir e vai destruir Israel e vai dizer, mira, eles vão rugir como leão, e assim como os leones rugen e agarram a presa, eles vão ser com Israel. E não vai haver quem escape. Bien? Então, se volvemos para Amós 3, onde estávamos, vai dizer o seguinte, bramará el león en el monte, sin hacer presa. ¿Cuál es la respuesta para eso ahora? Ya teníamos la intuición que era no, pero basado en el otro texto, sabemos que la respuesta es no. Para la próxima pregunta, también es no. ¿Dará el leoncillo en su bramido desde su morada si no prendiere? La respuesta es no, porque ya vimos en Isaías. Acá, ¿caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien puede capturar un ave en una armadilha? No sé si esa palabra existe en castellano. En una trampa. Sin que alguien haya puesto la trampa. La respuesta es no. Exactamente. Entonces, y la persona va a sacar el lazo de la tierra, o la trampa se va a cerrar, sin que no haya agarrado algo. Tampoco, la respuesta también es no. Acá, tocará la trompeta en la ciudad y el pueblo no quedará alborotado. También no, si se toca la trompeta avisando que algo va a pasar. Entonces, todas nuestras respuestas hasta ahora fueron ¿cuál? No, ¿cierto? Cuando llegamos acá, dice, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. La respuesta, ¿cuál tiene que ser? Por más que sea contra nuestra intuición. No. Si somos consecuentes, tendría que ser no. Exactamente. Por toda la estructura, por más que como cristianos suelen pensar, incluso era algo que Eduardo introdujo en el estudio de hoy, ¿no? ¿Será que Dios puede traer la muerte? Y a veces pensamos que ese mal acá apuntado en el texto es la muerte. Si estudiáramos el contexto, íbamos a ver de qué habla. Pero sin entrar en el mérito de qué es lo que está hablando, simplemente por la estructura, sabemos que la respuesta es no. ¿Todos ven eso? ¿Alguna duda hasta acá? Porque eso es importante. No, es que las propias mismas preguntas ya están dando la respuesta. Exactamente. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque uno acá, la estructura te está forzando. Lo que quiero decir es, si uno no respeta la estructura, uno puede ser tendencioso a forzar el texto a decir otra cosa por su prejuicio. ¿Qué quiero decir es? Podemos tener el prejuicio de que Jehová jamás va a hacer el mal. Entonces, yo puedo decir, bueno, eso acá la respuesta tiene que ser sí. Y ahí mi interpretación toda va a cambiar por mi propio prejuicio. Si yo hago eso, yo estoy rompiendo las reglas. Yo soy el intérprete de la Biblia. Sería mi adivinanza. Lo que vimos de la regla 5 ayer. Yo estoy adivinando el significado del texto acá. Yo creo que ya sé que Dios no va a hacer ningún mal. Entonces, bueno, acá la respuesta tiene que ser sí. Pero si respeto toda la estructura de las preguntas y respuestas que hay acá, yo sé que esa respuesta también tiene que ser no. ¿Bien?
Ok. Entonces eso es relevante de ver la cuestión de pregunta y respuesta. Uno es que ellos siguieron una secuencia y la respuesta, como fue siempre igual, te ayuda a ver que la última respuesta también tiene que ser igual, por más que uno no le guste mucho esa respuesta. Algo más que hay que ver acá es porque esse texto acá está apuntando a uma destruição específica. Eu creio que era de los asirios, que iba a ocorrer em Amós 3. Outro aspecto que hay acá é antes e depois. Isso nos ajudaria a identificar que é de lo que ele está falando, porque uma coisa passa antes da outra. Se vamos acá, por exemplo, caerá, esse é mais fácil, por isso vou começar acá. Primeiro se pone el laço e depois a ave cai. Então, hay um evento que passa antes e depois passa outro evento. Primeiro prende algo e depois se lo saca. Ou seja, o laço se levanta. Primeiro se toca a trombeta e depois se alborota o pueblo. E primeiro Jeová hace el mal, e se há algum mal, Jeová já lo ha hecho. Acá seria no mesmo momento. Então, o que está ocorrendo acá é que há antes e depois. Há certas coisas que passam primeiro e outras coisas que passam depois. Bem? E isso suele estar conectado, el antes e depois, com causa e consequência. Que é de que o leão vê a presa, ou hace presa, ou melhor acá. La ave cae porque armou. Então, essa é uma consequência do outro. Acá é uma relação de causa e consequência. Causa e efeito nesses textos. Então, se formos armar, não temos acá tudo isso, porque esse texto nos vai trazer a um versículo que é muito conhecido, que diz: Bramando el leão, quem não temerá? Hablando el Senhor Jeová, quem não profetizará? Acá está falando de que vai haver uma destruição, em resumo, já que entramos nesse texto. Deus vai trazer uma destruição a Israel, os assírios. Eu creio que acá eram os assírios, mas pode ser os babilônios. E Deus vai enviar alguém para tocar a trompeta. Deus vai ser o mal que trair a destruição à cidade. E Deus vai enviar uma pessoa a que lo alerte. Então, Deus vai falar assim como o leão habla, e a gente vai temer. E o Senhor vai falar por meio do profeta, e o profeta vai, ou seja, o Senhor vai falar e o profeta vai profetizar. Não sei se quedou, eu creio que, imagino que se quedaram muitas dúvidas desse texto. Nós estudamos esse texto, todo o livro de Amós na Argentina, pelo ano passado. E eu sei que, porque Amós 9 vai falar do zarandeio. Então, por isso é um texto interessante esse. Não sei se quedaram dúvidas, se tudo está claro, mas para realmente entender isso, havíamos que começar do capítulo 1, entender um pouco a estrutura, o 2, todo isso hicimos achar com mais calma. Se tudo está claro acá, poderíamos ir a... Não sei se alguém tem alguma outra dúvida. No, está claro. Graciela. ¿Está claro? Okay. Sí, repasando un poquito el texto de Amós. Entonces, las estructuras que vimos acá, pregunto para si hay más estructuras y, digamos, por lo menos estas son las más comunes, ¿no es cierto? Sí. Repasando, las de Amós son repetición y ampliación, antes y después, pregunta y respuesta. Antes e depois acá. Isso seria, el antes e depois acá não foi transcendente porque não estamos fazendo nenhuma linha. Porque, por exemplo, depois seria o evento em si, entende? Se formos a dizer, o que isso está ensinando é que, por exemplo, se vamos falar que há cierre de porta de graça em algum momento, o texto está dizendo que sempre antes disso Deus vai alertar, entende? Então, é relevante ver que isso é o que está ensinando acá. Então, há antes e depois também. E causa e efeito. Não vimos muito acá, ou seja, não trabalhamos muito isso, mas
entender causa y efecto te ayuda a entender antes y después, porque la causa siempre tiene que venir antes del efecto. Entonces, si uno sabe, por ejemplo, acá, si hay concerto, van a andar juntos. Entonces, el concerto tiene que venir antes de andar juntos. Lo que está incluso siendo implícito acá es que Dios no va más a andar junto con ellos. O sea, lo que está diciendo es, yo no voy a andar más junto con ustedes. Al invés de eso, yo me voy a apartar y voy a venir como un león que les va a matar. Perdón, vos estás sugiriendo entonces que antes y después se conecta con causa y efecto porque la causa siempre es antes y después viene el efecto, pero no es lo mismo de la otra forma, ¿no es cierto? O sea, ni siempre antes y después va a estar vinculado a causa y efecto, yo creo. Capaz de Habacuc 1 hay algún ejemplo de antes y después sin causa y efecto, no estoy seguro. Porque, o sea, yo no sé si están siempre vinculados. Pero en este caso, aparentemente en todos los ejemplos hay una causa y hay un efecto. Claro. Sí. Entonces, ¿es una sola estructura? Sí, puede ser que sea una sola y yo lo estoy separando porque sin motivo. Porque también a la vez hay comparar y contrastar. Mostrarnos. Él está comparando, por ejemplo, algo natural con algo que, por ejemplo, lo del león y luego él compara con trompetas y guerra y cosas así. Yo creo que eso serían distintas parábolas, que sería una otra metodología, ¿no? Que hablamos, no lo llamamos de metodología casi, ¿no? Pero, o sea, está utilizando distintas parábolas. Acá es una parábola de un león, acá ya es una otra parábola distinta, y acá ya es una otra parábola, y él está repitiendo y ampliando con distintas parábolas. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sería más repetir y ampliar que comparar y contrastar, porque no son opuestos, ¿entiendes? Las parábolas en sí no son de elementos opuestos. Pero muy buena apreciación, porque son distintas parábolas que están ocurriendo acá. ¿Alguna otra pregunta? Si son distintas parábolas, podemos decir que también hay cierto aspecto de juxtaposition. Exactamente. O sea, justaposición en el sentido de que, ¿qué es justaposición? Algo está acá y yo pongo otra cosa cerca. Essas coisas não estão conectadas. Sí, perdón. Yo no dije que quería hablar más. No, eso, te sigue explicando. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver andar juntos y concerto con un león? Nada que ver. O sea, un león cazando, indo atrás de alguien o de una presa, no tiene nada que ver con andar juntos. Pero él los puso cerca y ahora tienen una cosa que ver con la otra. Hay un ejemplo interesante para eso que podemos ver en Mateus. Ahí vamos a ver. No me acuerdo de eso. Un ejemplo de justaposición que me llama la atención. Acá dice, caerá el ave en el lazo. Acá podemos hablar que tiene que ver con presa y cazador también. Pero acá ya es una persona que está cazando, ¿no? Pero acá es una ciudad y un vigilante, un sentinela. Já é um linguagem completamente distinto. São parábolas muito distintas. Pero quando ele las pone todas cerca, te está forçando a considerar todo como se fuera relacionado. Não sei se me siguen. Porque na natureza, no mundo real, essas coisas não têm nada que ver uma com a outra. Pero por la maneira que foi estruturado o texto, ao misturar tantas parábolas, ele está haciendo juxtaposición, como disse Solange. E te está forçando a considerar múltiplas ideias de universos separados de uma sola vez, para poder entender isso. A eso me iba, porque como él está combinando múltiples ideas, entonces él está introduciendo muchos temas diferentes que nos llevan a comparar, tal vez en este tema este punto y en este tema este otro punto, a compararlos.
pero para hacer eso necesitamos ponerlos. Exatamente, e necessitas como que entender uma ideia de essas parábolas em si. Alguém sabe onde está o texto? Há alguma outra dúvida acerca desse texto? Senão podemos ir a uma outra, a um outro texto bíblico. Claro, porque serían como diferentes ejemplos de lo mismo. O sea, él va poniendo diferentes ejemplos para que uno llegue a la conclusión que él quiere. Sí, pero a veces no es tan fácil, porque como él introduce varios temas diferentes, entonces tú tienes que saber mantener el hilo, y eso es saber conocer la estructura. Exatamente, isso, graças. Isso te ajuda. O hecho de que hayamos dividido antes e depois, causa e efeito, te ajuda a manter o hilo, a conectar todas as histórias em uma só. ¿Me siguen? Porque por más que sean distintos, el momento de tocar la trompeta es el mismo momento del rugido del león, por ejemplo. ¿Entienden qué quiero decir? Sí, pero tú dijiste causa y efecto, ¿esa estructura es la que mantiene el hilo o en sí cada estructura? Causa y efecto es eso que mantiene el hilo o la estructura. Yo creo que causa y efecto, fue esa la pregunta, ¿no? Si es esa, yo creo que causa y efecto y estructura serían lo mismo. No, mi pregunta fue si la estructura de causa y efecto es la estructura que mantiene el hilo porque tú atas el pasado con el futuro, o en sí cada estructura, o sea, comparar y contrastar también puede mantener el hilo, o no sé, es como Yo creo que causa y efecto. Yo creo que ahora comprendí mejor tu pregunta. Yo creo que lo que más te ayuda a mantener una secuencia de orden es causa y efecto. Porque comparar y contrastar simplemente no te da una idea de secuencia. Porque yo puedo comparar dos cosas y no transmitir que una pasa antes de la otra. Pero cuando yo pongo causa y efecto, yo sé que uno es antes del otro. Entonces yo creo que causa y efecto Digamos, es más vinculado con eso. ¿Sí? Creo que se iba a decir algo. digamos que hay varias estructuras en el texto, como repetir y ampliar y demás, pero hay una estructura que está, digamos, siendo relevante, que es la de causa y efecto, que es la que da el sentido a todo el texto, ¿no? O sea que esa sería la estructura con que tendríamos que ver, ¿no? Aunque haya otras estructuras en el texto, siempre va a haber muchas formas en el texto, pero evidentemente hay una que es más relevante, ¿no? Yo creo que es la que más te va a orientar. Porque, por ejemplo, si no contestar bien las preguntas, no vas a poder llegar a la respuesta bien. Si no entiendes que la parábola, qué es lo que la parábola está hablando, también no vas a ir bien. Entonces, yo creo que capaz como ya estamos más acostumbrados con las parábolas, o sea, no nos parece tan difícil pensar que un león destruyendo a alguien es un pueblo indo a destruir a otro pueblo más débil. Puede ser que causa y efecto sea así el más relevante para abrir el sentido del texto. Pero yo creo que si no tienes una herramienta acá, vas a estar un poco perdido, ¿entiendes? Yo creo que todas ahí son importantes. Yo creo que vos estás de acuerdo con eso, pero solo quisiera enfatizar eso. A mí lo que me pareció interesante en este estudio, en el ejercicio que hicimos, fue que el hecho de tener causa y efecto como la línea principal nos ata también al principio de que Dios declara el fin desde el principio. Entonces, la causa es el comienzo y el efecto es el fin. Entonces, eso ayuda para comprender más fácil, desde mi perspectiva, puede ser. Joaquín, decime. O recién entraste. Porque apareció ahí, yo quería que iba a hablar. Porque cuando alguien saca del mudo, yo imagino que la persona va a hablar. Vamos a Mateus 12, entonces. Yo creo que ese texto me ayudó mucho a entender justa posición. Mateus 12. Voy a abrir acá también. Voy a cambiar acá. Creo que ahora ven esa pantalla, ¿no? Sí. Bien.
Mateo 12 es una historia muy interesante donde los discípulos pasan por un campo y comen, y era sábado. Entonces, es una historia conocida, eso es lo que pasa en esos primeros versículos. Y lo que Cristo empieza a hacer a partir del verso 3 es contar una historia. Y es interesante, porque si uno no sigue el hilo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, ¿qué tiene que ver salir a cosechar con David ir al templo y comer? O sea, no son cosas iguales, no son... Una cosa es vos vas a una casa y pide comida para la gente y ir lá recibir. Otra cosa es estás pasando por un campo en el sábado y estás agarrando comida. Entonces, lo que Cristo hace acá es justaposición, que es agarrar dos cosas completamente distintas y cuando Él las pone una al lado de la otra, tienes que comparar para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando Él menciona esa historia acá, tienes que pensar, ok, ¿por qué es que Él está hablando eso? ¿Por qué tiene que ver eso con lo que pasó acá? Entonces, por ejemplo, creo que podemos hacer lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que me ayuden a encontrar repetición y ampliación acá en Mateus. Eso es Mateo 12, ¿cierto? Mejor. Esta historia se repite en alguna parte. Yo creo que se repite en Marcos 2. No sé si yo la tengo, porque yo ya la tengo estudiada en una porción, me va a ser más fácil. Si me aguantan. Eso, vamos a Marcos 2, al invés que Mateus. Solo porque capaz hay algún cambio pequeño en el texto. Pero la idea es la misma. Entonces, si vamos acá a... Cristo hizo una técnica de justaposición. Los panes de la proposición están siendo comparados con qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Con las espigas que comieron los discípulos. Ok, entonces yo voy a poner del mismo color acá. Los panes de la proposición, yo puse de un naranja. Y eso acá, arrancar espigas. Bien. ¿Qué sería los que con él estaban? Porque ahí dice David y los que con él estaban. Capaz ese sería un poquito más difícil. Los sembradores. Los discípulos. Eran los soldados, eran los soldados de discípulos. David y los discípulos de Jesús. Ok, entonces los discípulos. Voy a poner acá de... Oh, no. Déjenme cambiar. Eso voy a poner de... verde. Ok. Verde. Eso es igual que los discípulos. ¿Dónde están? Acá los discípulos. ¿Quién es David entonces? Sería un símbolo de Jesús. David es un símbolo de Jesús. Entonces David está siendo comparado con Jesús, que acá en el texto es mencionado como él. Entonces, y acontece que entonces Cristo estaba pasando junto con los discípulos y estaban arrancando espigas. David sintió hambre y los que con él estaban comieron de la comida de la casa de Dios, que eran los panes de la preposición. La casa de Dios está siendo comparada con qué? Capaz ese es el más... Con el campo Con de el sábado. Con el sábado, exactamente. ¿Por qué hacer esa comparación? Los dos son sagrados. Exactamente. Entonces, así como ellos estaban diciendo, mira, el sábado es sagrado, no podés hacer eso lo que estás haciendo en el sábado. Entonces Jesús dice, mira, la casa de Dios es sagrada también. Pero David y los que con él estaban comieron de los panes de la casa de Dios, que es sagrada. Yo soy igual que David. Y los que conmigo están, que son mis discípulos, en el sábado, que es sagrado, estamos comiendo espigas. ¿Ven la justa posición que fue hecha? Es una parábola. Y él simplemente agarró una otra historia de la Biblia y la puso al lado de lo que recién ocurrió para explicar lo que él estaba haciendo, que lo que él estaba haciendo no era incorrecto.
E aí podemos ver como se repite e amplia acá. Não sei se seria amplia, porque a ideia não é, o sea, no es como Daniel 2, 7, 8, ¿no? Que se está construyendo algo. Acá él simplemente está agarrando, eso es igual que eso. Capaz eso sería puramente justa posición. Pero, quiere dejar una moraleja. Exatamente. Les está enseñando algo. Bien. ¿Alguna duda con este texto? Me gustó hacer por acá. No sabía que había esa opción. Voy a hacerlo las otras veces acá también. Voy a borrar. Buenísimo. Si alguien tiene más alguna otra duda, algún otro texto que estudió, quisiera comentar, compartir. Lo que voy a hacer es que yo voy a enviar al grupo una foto de los salmos que yo les recomendé. Con lo que mi Biblia está en inglés. Pero si no hay más dudas, no sé si quieren encerrar por acá. Tengo un texto que tal vez puedes abrir ahí en la Biblia, que es Salmo 36, 6. Segundo. Buenísimo. Okay. Salmos 36, 6. Entonces, tu justicia es como los montes. Entonces, eso es un repeat and enlarge. ¿Con? Yo pienso que justicia es repetido y... Un momento. No, es comparación, no sé, es comparado y contrastado con montes. Eso está siendo comparado con eso, estoy de acuerdo. Sí. Justicia está siendo comparada con los montes. Pero si vamos al versículo todo, tu Eso. justicia es como los montes de Dios. Pues Tus continúa. juicios, abismo grande. Exacto. Entonces, juicios es otra vez es como la segunda parte donde los juicios son comparados y contrastados con abismo. Ok. Pero la primera frase y la segunda frase son en relación de repetición y ampliación. Exatamente. Entonces, si pongo acá juicios de amarillo, yo creo que, no sé si están de acuerdo, justicia estaría de amarillo también. Y los montes de Dios. Y acá es interesante, porque ¿cuál es la relación que hay entre un monte y un abismo? Ahí sí es una oposición, porque el monte es hacia arriba y el abismo es hacia abajo. Exactamente. Entonces, ahí al mismo tiempo, acá yo no puedo hacer los trazos, pero si fuera a hacer, yo pondría los tracitos, uno para un lado y otro para el otro. Entonces, la justicia y los montes, o sea, él está comparando la justicia con los montes y al mismo tiempo está comparando justicia con juicio y montes con abismo. Y acá, essa ideia habla outra vez de totalidade que estuvimos falando em Salmo 19. Quando compara duas coisas opostas, pero estão tratando de falar de uma mesma ideia, que acá é a justiça e o juízo, estaria falando de totalidade, ou seja, tanto os montes, ou seja, para arriba e para abaixo, a justiça de Deus seria completa. Esse seria mi, não sei se mi aporte. Repite otra vez ese concepto de totalidad. De que quando há comparar e contrastar, porque montes e abismo são ideias opostas. Os montes são para arriba e os abismos são para abaixo. Então, nesse sentido, montes e abismos são ideias opostas. Mas nós podemos ver que justiça e juízo são ideias semelhantes. Então, como ideias semelhantes podem ser transmitidas de maneira oposta? A ideia que ele quer transmitir é que para os dois lados, tanto para arriba como para abaixo, é a justiça de Deus, no sentido de que é completa. Se formos utilizar capaz um exemplo mais sencillo, lo que vimos, aí volvemos ao 36, só porque acá é mais sencillo. Dejo acá no 36 e cambio.
acá para... un segundo. Acá cuando hablamos de los cielos de la expansión, un día emite palabra, otra noche declara sabiduría. El día emite la palabra, entonces el día está haciendo alguna cosa. Y la noche está haciendo otra cosa, que está haciendo la misma cosa. Está declarando sabiduría. Entonces esas dos cosas opuestas hacen lo mismo. Entonces lo que está siendo enseñado es que los dos extremos, tanto la noche contra el día, o sea, toda la creación está revelando Dios, la gloria de Dios. Los cielos y la expansión, el día y la noche, todo está revelando la gloria de Dios. Entonces, cuando volvemos al 36, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Entonces, yo comparo la justicia con el monte, que sería algo que está para arriba. Y el juicio como un abismo, que es algo que está para abajo. Todo eso demonstra la justicia de Dios. Porque la justicia se manifiesta en los juicios, ¿no? Yo sé que alguien es justo porque hace juicios justos. Entiendo. Pero eso sería como otro principio, otra cosa estructural, ¿no? Yo creo que sigue siendo, yo creo que eso es simplemente una observación de que cuando comparar y contrastar está combinado con un repetir y ampliar de una misma idea, porque acá esa porción es comparar y contrastar, el verde. Y el amarillo es repetir y ampliar, la idea es que es una idea de totalidad. Es simplemente esa observación. Pero, porque los dos están de acuerdo. O sea, por más que hay opuestos acá, los dos están de acuerdo. En el sentido de que los dos están de acuerdo en revelar algo bueno acerca de Dios. La justicia de Dios, por ejemplo. No sé si tiene sentido lo que digo. Tiene mucho sentido, sí. Totalmente. Okay. Sí, lo vimos en la anterior también y tuvo mucho sentido. Okay. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? No. Ok. ¿Hacemos una oración para encerrar? Ok. Solange, ¿podés hacer la oración? Ok, vamos a orar. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, agradecemos esta clase que el hermano Ever nos ha brindado. Agradecemos, Señor, por la maravillosa obra que tú has hecho para instruirnos a través de tu palabra, Señor. Rogamos que tú nos des la sabiduría que necesitamos para comprender y para poder, Señor, obtener una verdadera imagen de lo que es tu carácter, Señor. Quédate con nosotros en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice a ellos en su día. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, gente. Gracias por las participaciones. Gracias a ti. Amén. Muchas Gracias, gracias a Ever. ti, Ever. Gracias, Clarísimo como siempre. Muchas gracias. Un gusto verlos. Igualmente. Giovanna, que alegría. Salió. Yo me quedé tan contento cuando Giovanna entró. Ah, sí. Porque ella está viniendo a los estudios, o sea, siguiendo. Sí, está siguiendo. Qué bendición, porque, o sea, yo salí de la UAP y yo no sabía si iba a seguir estudiando. Cuando yo vi, seguía estudiando, qué bendición. Qué alegría. Sí. Buenísimo. De vez en Súper cuando bien. te entrega con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo. Un gusto verlos. Igualmente. Chao, chao. Igualmente, Ever. Gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos en el otro estudio. Ya en media hora empieza. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.